Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Bueno, el CELS ha empujado desde hace muchos años la reforma a la ley de radiodifusión, una ley que data de la época de la dictadura militar y hace mucho tiempo, en alianza con otras organizaciones, cooperativas e instituciones, promueve la reforma de esa ley. La propuesta que está impulsando el Poder Ejecutivo para modificar esa ley para nosotros es un avance muy importante y entendemos que debería ser tratada sin más demora en el Congreso. El CELS ha apoyado la idea de poner esta propuesta, que todavía es una propuesta, a debate ciudadano, ha apoyado el impulso que le ha dado el Poder Ejecutivo a la realización de foros y seminarios para discutir la propuesta. Lo que creemos es que ahora el Poder Ejecutivo debería incorporar las observaciones, las críticas que se han hecho en esos espacios al proyecto que se presente al Congreso, y el Congreso debe avanzar en su tratamiento, discusión y sanción sin más demoras. Llevamos esperando muchos años, más de 25 años. Es una ley que es necesaria para garantizar la libertad de expresión. La libertad de expresión implica la no monopolización de las voces y en ese sentido el proyecto apunta, entre otras cosas, a eso y a modernizar la comunicación en nuestro país. Es una ley que toca muchos intereses. El CELS también viene proponiendo hace mucho tiempo que los medios públicos de comunicación sean medios públicos y no sean medios gubernamentales, y eso implica que el Estado se autolimite también en la regulación de los medios públicos. La televisión, el canal público y la radio nacional deberían ser de verdad canales de difusión de temas de interés público y no de temas de interés gubernamental. Y hay todo un desafío también. Por lo tanto, cuando uno piensa en este tipo de cuestiones, no solamente tiene que ver los obstáculos que derivan de los medios de comunicación, las empresas de comunicación, sino también los propios obstáculos que pueden derivar del Estado y del propio Poder Ejecutivo. Hay muchos desafíos. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y claro, en Argentina hay todavía varios desafíos pendientes en materia de libertad de expresión. Afortunadamente no se mata a los periodistas como ocurría en la época de la dictadura e incluso en la década del 90. Hay muchas menos amenazas y hostigamientos a periodistas y eso es un avance importante. Sin embargo, quedan algunos desafíos pendientes. Hablábamos de la necesidad de evitar la monopolización de las voces, evitar la monopolización de la información. Otro de los desafíos pendientes es evitar la criminalización de la crítica pública, y en ese sentido un caso paradigmático ha sido el caso de Eduardo Kimmel, que fue patrocinado por el CELS. Eduardo Kimmel es un periodista que investigó en la década del 80, recién recuperada la democracia, una de las peores masacres cometidas por la dictadura militar, la masacre de los curas palotinos, ocurrida en la iglesia de San Patricio el 4 de julio del 76. Eduardo quedó conmovido por ese crimen y cuando se recuperó la democracia se propuso como periodista independiente investigar esa masacre y publicar un libro. Ese libro fue muy importante para esclarecer las razones que llevaron a las Fuerzas Armadas a matar a estos religiosos, y en ese libro, en apenas 20 líneas de un libro de más de 200 páginas, Eduardo describe la actitud del juez que tenía que llevar adelante la investigación de esa masacre en los 70. Entonces Eduardo analiza el proceder del juez Rivarola, ex juez Rivarola, por esas apenas 20 líneas en un libro de más de 200 páginas, en donde Eduardo considera que el juez no cumplió con su deber de investigar seriamente esa masacre y pone en contexto la actitud del juez, de cómo había funcionado el Poder Judicial en general durante la época de la dictadura, que había sido condescendiente de las violaciones de derechos humanos. Digo, por apenas esas 20 líneas y esa crítica absolutamente razonable y objetiva, el juez promueve una querella penal contra Eduardo Kimmel, que luego de atravesar distintas instancias en la justicia argentina termina con una condena
a Eduardo, una condena penal y una condena civil. Y por ese caso, agotadas las instancias internas, el CELS decide patrocinarlo ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos órganos se encuentran culpables a Argentina por la violación de la libertad de expresión y del debido proceso en el caso de Eduardo Kimmel, y la Corte Interamericana, en un fallo del 2 de mayo del año pasado, un fallo obligatorio para Argentina, de acuerdo con la Constitución de nuestro país, obliga a nuestro país, entre otras cosas, a modificar el Código Penal y el Código Civil en este tema para evitar que se sucedan otros casos Kimmel en el futuro. El caso de Eduardo fue contemporáneo con muchos otros casos que en la década del 90 llenaron los tribunales de querellas de funcionarios públicos contra periodistas, y entonces entendemos que el fallo de la Corte Interamericana es un mensaje muy claro para que no se intente silenciar la crítica pública, la crítica política mediante la amenaza penal o la amenaza civil.